Cordiales, estimados participantes, bienvenidos a nuestra segunda clase virtual, nuestro segundo encuentro. Hoy vamos a tocar algunos temas que son sumamente importantes para el área de la supervisión y la administración de recursos humanos. Quiero recalcarles nuevamente la importancia del capital humano o talento humano, que son los que permiten realizar, avanzar, alcanzar las metas que toda empresa, organización o institución planifica. En este sentido, vamos a trabajar lo que es el supervisor en el proceso administrativo y cómo realiza la planificación de los recursos humanos. ¿Por qué hablamos de planificación? Porque es la unidad, el departamento encargado de dotar de personal, de talento humano en cada área donde sea necesario. Y para ello debe pasar por un proceso que le permita, primero que nada, detectar a través de una evaluación cuáles son las vacantes, las deficiencias o debilidades del personal que en un momento dado van a ser reemplazados o sustituidos. Para ello, se debe hacer un análisis de puesto con su respectiva descripción y tomar en cuenta qué o cuál es la responsabilidad de esa persona en ese puesto. Una vez que tengamos esa evaluación actualizada para el momento, se empieza a realizar una evaluación a futuro. ¿Qué va a necesitar ese departamento o esa estructura en concordancia con los objetivos de la organización y con su producción, bien sea bienes o servicios? De aquí se hace necesario establecer qué se requiere en cuanto al personal por número y por tipo. Cuando hablamos de recursos humanos, también tenemos que existe toda una planificación que nos permite en un momento dado alcanzar unos objetivos concretos. Para ello se deben establecer unas hipótesis en relación al entorno de dichos objetivos, cuáles son los planes para alcanzarlos, qué tipo de acciones vamos a realizar y, de acuerdo a esos resultados, tomar las correcciones, si fuese el caso, para poder adaptar esta planificación y seguir adelante en la búsqueda de los objetivos que se han planificado. También tenemos que la planificación de recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el control de técnicas, eh, el estar atento a la evaluación del desempeño, todo ello concatenado o dirigido hacia la, la obtención de los objetivos que han sido planificados en su debido momento. ¿Qué significa esto? Conquistar y mantener las personas dentro de la empresa, dentro del departamento. Que este talento humano, este recurso humano, pues se sienta ameno, se sienta de una manera armónica, que
piense, crea y viva su estadía, su permanencia en la institución, en la organización, de una forma grata. ¿Qué sucede? Que en cuanto a la supervisión, vamos a obtener que el buen supervisor debe cumplir con la planeación, la organización, la evaluación de desempeño, pero de una manera que el trabajador no se sienta perseguido, hostigado, sino al contrario, motivado. Otra de las áreas de recursos humanos tiene que ver con el proceso de reclutamiento de personal. ¿Cuándo sucede se produce el reclutamiento de personal? Vamos a partir de que fuera de la institución existe un personal, una cantidad de individuos, hombres y mujeres, que desean ingresar a la institución, a la empresa, a la organización, como lo queramos llamar. Pero dentro de la misma institución tenemos un personal que ha sido capacitado, adiestrado y que permanece en su cargo. ¿Cuándo se produce una vacante? Se produce una vacante porque alguno de los trabajadores decide o marcharse o simple y llanamente pues fallece, queda esa vacante. La otra vacante, la otra alternativa es cuando por X o Y causa se producen promociones, ascensos o transferencias de puesto y va quedando esa vacante. Inicialmente esa vacante debe ser cubierta o debiera ser cubierta con personal interno. Por eso se habla de un reclutamiento interno y de un reclutamiento externo. En cuanto al reclutamiento interno, una vez que se han producido este tipo de movimientos, promociones, ascensos o transferencias, el reclutamiento interno debe activarse. Ahora, si dentro del talento humano de la empresa no existe la persona capacitada que pueda ocupar esa vacante, nos vamos a iniciar un reclutamiento externo. Este reclutamiento externo pasa por revisar en un banco de posibles candidatos a ingresar. Y de acuerdo a esta revisión, vamos a apoyarnos también en personas que han sido recomendadas por trabajadores de la misma empresa. Aviso en prensa, aviso en portería, contacto con otras empresas o simplemente eh, relaciones con empresas dedicadas a buscar personal idóneo para X o Y cargo. Cuando tenemos este reclutamiento externo, pues procedemos a llenar la vacante. Repito, lo ideal sería que dicha vacante sea ocupada por personal de la institución, por personal de la empresa. En cuanto a la selección de personal, responde a una serie de pasos en los cuales el departamento o esa área de recursos humanos se encarga de elegir, de revisar, de analizar los posibles candidatos que vayan a ocupar el cargo, tanto de los que vengan de producto de ese reclutamiento interno, como los que vengan o hayan sido seleccionados a través de ese reclutamiento externo. Aquí, recursos humanos juega un papel muy importante. Una vez que tenemos este reclutamiento, se procede a la selección. Y en la selección se van a trabajar con unas variables
¿Cómo? Partiendo del perfil del cargo, de las características del cargo, lo que se exige, las responsabilidades. Y para ello vamos a trabajar inicialmente con la parte del conocimiento, las capacidades que tiene ese personal que se está seleccionando. Pasamos también, en segundo lugar, a las habilidades con que cuenta este recurso. En tercer lugar, vamos a tomar en cuenta la experiencia, lo que ha vivido, lo que ha aprendido este sujeto y que bien pudiera servirnos para desempeñar, de acuerdo a lo exigido, el cargo para el cual estamos seleccionando. Entonces, con la selección, vamos a establecer una serie de acciones que nos permitan valorar las potencialidades, las características de la personalidad del futuro candidato. En cuanto al desarrollo de personal, el adiestramiento, la capacitación, tenemos que iniciarlo con un proceso de inducción. Ningún elemento de adiestramiento o capacitación debe iniciarse sin haber dado o haberle diseñado al trabajador sobre una inducción específica en la empresa, sobre la empresa. ¿Qué se le da en esta inducción? Básicamente, los diferentes organigramas, si es un candidato que viene o que es producto de un reclutamiento externo, los organigramas, la misión, la visión de la empresa, la cultura organizacional, las normas y si es un trabajador seleccionado de acuerdo a un reclutamiento interno, el perfil del cargo, sus responsabilidades y las características. Lógicamente que si es una persona que viene de la calle, reclutamiento externo, pues también, pero en este caso, si es un trabajador, pues no necesitamos ahondar o especificar tanto el curso de inducción. Una vez que tengamos esto, vamos a realizar una serie de procedimientos que nos permitan fortalecer la capacitación del trabajador para poderlo dirigir en cuanto a la realización de sus actividades, las cuales pues lógicamente responden a los objetivos de la empresa. ¿Qué se debe tomar en cuenta para el diseño de una capacitación? Conocer las necesidades propias de la empresa, conocer su misión, visión, la calidad de la empresa, la cultura organizacional. Esta capacitación debe estar sometida a una evaluación continua. ¿Para qué? En un momento dado que se pueda producir alguna irregularidad, alguna modificación, una variación, pues poder establecer las debidas comparaciones y verificar en qué grado de eficiencia está produciendo el trabajador o se está desempeñando el trabajador de acuerdo al adiestramiento que se le dio.
En cuanto a la evaluación de desempeño, vamos a tener, una vez que el trabajador ha recibido su capacitación, pues si se le dio un adiestramiento, una capacitación, un entrenamiento, de él se espera que su rendimiento o su producción mejore. O si es nuevo en el cargo, pues que se realice de una manera idónea. ¿Qué busca la capacitación? Que su producción, su esfuerzo, su trabajo alcance los niveles esperados. Para de esa manera, con su contribución, poder hablar de que se está acercando a los parámetros de los objetivos planteados. En cuanto a la evaluación de desempeño, vamos a tener unas variables a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que el trabajador haga o produzca, sino también lo que el trabajador se comporte fuera de su área laboral. Y para ello vamos a tomar en cuenta lo que es la puntualidad, la responsabilidad, como quieran. Bueno, un poquito de azúcar. Se toma en cuenta la responsabilidad, se toma en cuenta la puntualidad, se toma en cuenta su entrega, su identificación con la empresa. Eso también forma parte de la evaluación del desempeño. ¿Cuál es su identidad corporativa? Está muy bien que evaluemos la parte del rendimiento, la producción en su área, en su responsabilidad, pero también vamos a tomar en cuenta unos factores exógenos como son su entrega, su puntualidad, su ética, su comunicación con los demás compañeros, su comunicación con los trabajadores fuera de su área, su comportamiento, en fin, su personalidad. Otra de las áreas en las cuales el supervisor juega un papel muy importante está relacionada con los conflictos que se presentan dentro de un departamento, dentro de una estructura organizativa, dentro de una determinada área. Y para ello vamos a establecer una pequeña escala de acciones que debe realizar o debería realizar el supervisor. La primera tiene que ver con la contraposición o potencial incompatibilidad. ¿Por qué surge el conflicto? Porque hay diferencia de pareceres, de acciones, de intereses, de paradigmas. En cuanto a la etapa número 2, tenemos que tener un conocimiento y una personalización de este conflicto que se está generando. ¿Cómo detectamos el conflicto? Debemos conocer las causas por las cuales se está generando este conflicto. En tercer lugar, o etapa número tres, tenemos las intenciones. Y aquí vamos a trabajar con lo que es la competencia, colaboración, arreglo con concesiones, la evasión y la complacencia. En todo conflicto, el supervisor debe mediar, debe dialogar, debe negociar. Y para evitar que el conflicto se expanda, debe muchas veces establecer concesiones. Eso sí, tú me das, yo te doy.
a uno de a una de las personas o a un grupo. Y lo mismo con el otro, con la persona o con el otro grupo. Yo te doy y tú me das. Es decir, establecer una mediación que nos permita que el conflicto no vaya más allá de lo que se espera. ¿Por qué? Porque un conflicto, a la hora de verdad, pues a nadie le... El conflicto puede generar pérdidas para el departamento, pérdidas para la estructura, pérdidas para la empresa o la organización. En etapa cuarta, tenemos que el conflicto puede ser abierto y lo identificamos con el comportamiento de una parte y la reacción de la otra parte. Es decir, causa-efecto. Y para ello, el supervisor debe haber agotado las primeras tres etapas. Debe conocer el conflicto que se está presentando, debe manejar las causas, debe conocer las intenciones o las posibles consecuencias y en base a eso establecer el comportamiento del o de los sujetos que están generando o que están participando en el conflicto. Como ello, la quinta etapa, vamos a conseguir unos resultados que se van a obtener a través del mejor desempeño de un grupo y el menor desempeño del otro. Que hay que buscar una relación, un diálogo, una mediación. Aparte de los conflictos entre personas en una empresa, vamos acá a ver en esta lámina los diferentes tipos de conflictos. Los interpersonales, cuando suceden entre una, dos o, o varias personas. Los grupales, que se generan por intereses de grupos diferentes. Los sociales, en los cuales tienen que ver aspectos como la condición social, la religión, eh, sus ideas, creencias. Nacionales, cuando son o forman parte de un conflicto dentro del mismo país. Y los internacionales, cuando este conflicto sobresale de las fronteras del país. ¿Qué sucede? Como toda norma, como toda cultura, como toda empresa, existe una cultura organizacional. Y en esa cultura organizacional, pues existen unas normas, unas leyes que son propias, que son como la especie de la constitución, las leyes de la compañía, de la empresa. Pero estas leyes forman parte, a su vez, de una jerarquía que está inmersa en lo que es el derecho laboral. Y para eso vamos a conseguir, básicamente, pues la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes orgánicas y las leyes generales, los reglamentos que tienen que ver, decretos, contratos que tienen que ver con el talento humano y las diversas jurisprudencias de la Sala de Casación Social. Aquí en este gráfico podemos observar elementos como la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Decreto de Salario Mínimo vigente, convenciones o contrataciones colectivas. Repito, las normas o leyes de la empresa forman parte de este todo macro, que son los que regulan todo lo relacionado con el aspecto laboral del talento humano de la empresa. Existen una serie de conflictos laborales que tienen que ver con algunas causas. Cuando son por diferencia de personas, vamos a conseguir que algunas son
por lo que cada persona cree o el sujeto, o un grupo de sujetos cree, de acuerdo a sus valores. Hay conflictos por la diferencia de estilo de trabajo. Cada quien quiere trabajar a su manera y no como lo que establece la ley. Otros porque existe competencia entre departamentos por desempeñar funciones similares. Otros conflictos se generan por la presión misma del trabajo, porque en momentos determinados se necesita o se requiere que el trabajador o los trabajadores produzcan o den más de lo que se espera de ellos. Eso en cuanto al individuo o sujeto. En cuanto a las empresas, vamos a conseguir porque una diferencia de objetivos empresariales. De repente la empresa tiene unos objetivos y el trabajador no se siente identificado, no se siente motivado. Hay un conflicto de roles y responsabilidades. Aquí podríamos hablar del celo profesional, conflictos que se generan porque la persona pues no está de acuerdo en la manera en cómo él está trabajando. Lo mismo con el reparto o uso de los recursos con los cuales va a desempeñar sus funciones. Se generan una especie de celos o de envidia o de egoísmo porque el departamento X obtuvo mejores beneficios en cuanto a uniformes, en cuanto a materia prima, la rapidez de la entrega de material para que ese departamento haga sus labores. Entonces, eso es causa de un conflicto condicionado por la empresa. Y otro conflicto que pueden surgir, otro tipo de conflictos que pueden surgir por políticas de la empresa que debido a las circunstancias que en un momento dado está viviendo, pueden cambiar o pueden variar. Como pueden darse cuenta, hemos hecho un pequeño repaso de algunas de las responsabilidades del supervisor. Les recuerdo que el supervisor, más que un jefe, más que un director, es un líder. Y el supervisor debe estar atento a que sus trabajadores, sus subalternos, sus subordinados hagan las cosas de la mejor manera, pero de una forma agradable, amena. No hay nada mejor que hacer cada uno su trabajo de forma gratificante, que disfruten su trabajo, que sienta que su labor, que lo que está haciendo es importante dentro del departamento y que a su vez lo que hace ese departamento contribuye a la obtención de los objetivos planificados por la empresa. Si hacemos el trabajo con alegría, con cariño, con agrado, terminamos disfrutando. Y es una de las formas que el accionar del líder se puede palpar, se puede sentir. Sin más por el momento, felicitar a los que han entregado sus actividades a tiempo, que han salido muy bien. Reiterarles nuevamente mi disposición a colaborar con ustedes ante alguna dificultad, ante algún inconveniente. Como he hecho que les he participado por la mensajería de texto para que estén atentos y poder resolver los escollos que se han presentado. Varios de ustedes ya lo han comprobado y de eso se trata, que nos ayudemos para que salgan con un muy buen conocimiento por un lado y con muy buenas notas por el otro. Sin más que agregar, estaremos en comunicación, en contacto permanente a través de la mensajería de texto de la universidad.
feliz y bendecida también.